Mírame, Señor, atiende a mi oración. Desde donde estoy, a ti clamaré. Buenos días, mis queridos hermanos en Cristo Jesús, aquellos que nos siguen a través de estas redes sociales y nos permiten entrar en sus hogares. Hoy sábado 4 de abril, día de ayuno, día que hemos declarado tiempo para estar humillándonos en la presencia del Señor. Vamos a estar orando en este día, en este momento, para que Dios Todopoderoso se glorifique en este tiempo que vamos a compartir con ustedes. No solamente un tiempo de oración, sino también de meditación, reflexión en la palabra de Dios. Padre, te damos gracias por todos aquellos que nos siguen a través de estas redes sociales. Sabemos que por las circunstancias, un día como hoy, pudiéramos estar reunidos en el templo, un sábado de ayuno como hoy, pero por las circunstancias solamente podemos unirnos en este espíritu de ayuno y oración en diferentes casas donde se encuentra tu pueblo. Bendecimos a aquellos que hoy sábado de ayuno entregan un tiempo de ayuno y oración a tu presencia, Dios. Dedican un tiempo de ayuno y oración a tu presencia, reconociendo que ciertamente, como dice tu palabra, hay géneros que no salen sino con ayuno y oración. Bendecimos a todos aquellos que atienden el llamado del Señor a entrar en un tiempo de humillación en la presencia del Señor, a fin de que como sacerdotes nos pongamos entre los vivos y los muertos, para que así como en los tiempos bíblicos, Aarón, sus hijos, cuando había mortandad, tomaban el incensario y se ponían entre los muertos y los vivos, y la mortandad cesaba. Así hoy en día nosotros como sacerdotes de Dios nos ponemos en la brecha, en medio de los muertos y vivos, en medio de un mundo que está en mortandad, para que a través de nuestras súplicas, ruegos y oraciones, tú cambies el juicio en misericordia, en tiempos de bonanza, en tiempos de paz, para tu gloria y alabanza. Que así sea, Padre. En Cristo Jesús bendecimos a todos aquellos que se unen a este tiempo de ayuno y oración desde sus hogares. Nos bendecimos con la bendición del Padre, nos bendecimos con la bendición del Hijo, nos bendecimos con la bendición del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos guíe en este tiempo de oración. A unos nos pondrá a gemir en el Espíritu, a otros nos pondrá a orar en otras lenguas. En fin, como Dios nos guíe, que sea el Espíritu de Dios quien nos guíe en este tiempo de intercesión, de ayuno y oración. Que así sea, en Cristo Jesús. Amén. Bien, después de este tiempo de oración, queremos compartir una palabra en este día de ayuno que tiene que ver con el tema cuando Dios permitió, escuche bien, cuando Dios permitió en la Biblia que enemigos fueran usados para traer juicio a su pueblo. Ese es el tema que queremos compartir hoy por la palabra. Vamos a usar algunas escrituras para confirmar esta verdad, que tiene que ver con nuestro tema de hoy. Repito, cuando Dios permitió en la Biblia que
que enemigos fueran usados para traer juicio a su pueblo. Comencemos con nuestra primera escritura en el Salmo capítulo 109, versos 17 y 18, donde dice esta escritura, Salmo 109, versos 17 y 18, dice esta escritura de la siguiente manera: amó la maldición y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición, y ella se alejó de él. Se vistió de maldición como de su vestido, y entró como aguas en sus entrañas, y como aceite en sus huesos. El salmista en esta escritura expone acerca de un pueblo que amó más la maldición que la bendición que Dios les quería entregar. O sea que Dios tenía en sus planes para con este pueblo llevarlos a ver días mejores, días buenos, días de bendición, días de victoria, días de conquista, días de avance. Sin embargo, ellos rechazaron lo bueno que Dios les quería entregar a cambio de recibir males. Por eso dice esta escritura, amó la maldición y ésta le sobrevino. No quiso la bendición y ella se alejó de él. Es triste cuando hay personas, hay pueblos que caen en esta condición, que en lugar de abrazar lo bueno que Dios les prometió o quiso hacer entre ellos, terminaron rechazándolo de Dios a cambio de abrir sus puertas a males y a todo tipo de maldición. Porque cuando rechazamos lo bueno de Dios, la bendición de Dios, es ahí donde abrimos puerta entonces a la maldición, a los males que el enemigo quiere traer a nuestras vidas. Ahora usted me dirá, pastor, ¿cómo puedo yo hacer que consciente o inconscientemente deje de abrir puertas a maldiciones? Porque yo no quiero verme recibiendo maldiciones. Yo quiero que sea la bendición de Dios la que, como dice la palabra, todas estas bendiciones te alcanzarán si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Hay conductas en la palabra del Señor que abren puertas, ya sea a la bendición o ya sea también a la maldición. Entonces, una de esas puertas, porque es la puerta, el instrumento que da acceso, hablando en un sentido natural o literal, cuando alguien quiere entrar en una casa, deberá entrar por la puerta, porque la puerta en una casa es el medio de acceso que permite que alguien entre. Entonces, como la puerta es un instrumento de acceso en lo natural, también así es en lo espiritual. En lo espiritual hay puertas que van a permitir acceso a nuestras vidas, ya sea a la bendición o ya sea a la maldición. Así de sencillo. Entonces yo quiero hablarte de una de esas puertas que le dan acceso a maldiciones para que tengan derecho legal en nuestras vidas. Y una de esas puertas las encontramos en el Salmo 106, versos 24 y 25. Repito, puertas que le dan acceso o derecho legal a que maldiciones
entren en nuestras vidas. Estamos en el Salmo 106, verso 24, donde confirmamos una de esas conductas que se convierten en puertas abiertas para toda maldición en nuestras vidas. Salmo 126, verso 24 y 25 lo dice así: pero aborrecieron, escuche bien, aborrecieron la tierra deseable. Luego dice, no creyeron a su palabra. Aquí están esas conductas que se convierten en puerta abierta a toda maldición en nuestras vidas. Número 1, se habla aquí de un pueblo que aborreció la tierra deseable. Aborreció, en otras palabras, la tierra de la bendición de Dios para ellos. Cuando tú aborreces, rechazas la tierra de bendición donde Dios te colocó, se convierte ese rechazo en una puerta abierta entonces a maldiciones, porque cuando rechazas la tierra de bendición, entonces lo que vendrá sobre ti es maldición. Aquí encontramos entonces la primera conducta que se convirtió en una puerta abierta que le dio derecho legal a toda maldición sobre ese pueblo. La primera conducta, según el Salmo 106, 24, tiene que ver con que aborrecieron la tierra deseable, o sea, la rechazaron. Rechazaron la tierra de bendición, la tierra buena, que fluía leche y miel en abundancia. Cuando en Números 14, verso 4, después que fueron a espiar aquella buena tierra, dijeron, regresémonos mejor a Egipto, porque mejor nos iba en Egipto que en este desierto. Y de esa manera, el salmista, haciendo énfasis de aquella generación, él aquí nos trae a memoria, por decirlo así, aquella acción, aquella conducta de rechazo, de aborrecimiento de ese pueblo a la tierra deseable, a la tierra de bendición, a la tierra buena que Dios tenía para ellos. Entonces, de esta manera, al rechazar la tierra de bendición, estaban entonces abriendo las puertas a la maldición que les estaba dando Egipto, o que habían recibido en Egipto, porque al rechazar la tierra de Dios para volverse a Egipto, lo que estaban diciendo era, no queremos la bendición de Dios, queremos la maldición que nos dio Egipto, aquella opresión, aquella esclavitud que nos dio Egipto, aquella dura servidumbre que nos dio Egipto. Queremos mejor eso, esa maldición, que la tierra de la bendición donde Dios nos quiere llevar. Además de eso, dice el Salmo 106, verso 24, aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. Antes murmuraron en sus tiendas, no oyeron la voz de Jehová. Por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto. Aquí vemos otras conductas más que se convirtieron en puertas abiertas para traer a sus vidas todo tipo de maldición. Otras conductas que se convirtieron en puertas abiertas para darle acceso a la maldición fue que no creyeron a la palabra que Dios les había dado, donde Dios les había dicho que les entregaría esa tierra. Ellos no creyeron esa palabra. Dice que también murmuraron en sus tiendas, otra actitud, otra conducta que abre puertas a todo tipo de maldición cuando no creemos a lo que Dios dijo, cuando caemos en murmuración, en hablar mal de lo que Dios está haciendo en medio nuestro, cuando cerramos el oído a la voz de Dios. Todo esto tiene que ver con conductas que hubo en aquella generación, en aquel pueblo, que abrió puertas de maldición sobre sus vidas y que nosotros hoy tenemos que considerar para no caer en el mismo error. Que Dios nos ayude,
Queridos hermanos que siguen esta transmisión hoy día de ayuno, sábado de ayuno, de humillación, que Dios nos abra el entendimiento a esta palabra acerca de aquellas conductas, aquellas actitudes que llevaron a ese pueblo a abrirle puertas a la maldición que les daba Egipto, en lugar de abrirle puerta a las bendiciones que Dios quería entregarles. Puertas que estamos definiendo por la palabra en conductas que ellos asumieron en el desierto, que tenían que ver con aborrecer la tierra deseable, aborrecer, o sea, rechazar la tierra de bendición donde Dios los había colocado. Conductas también como dudar de lo que Dios había dicho, que los llevó a abrir puertas a maldiciones y no a la bendición de Dios. Conductas que estamos viendo por la palabra en este Salmo, capítulo 106, versos 24 y 25, que tenían que ver esas otras conductas con que murmuraron, cayeron en murmuración en sus tiendas, en sus casas, ¿no? Conductas como las que describimos, que tienen que ver con que no oyeron la voz de Dios, sino que siguieron la voz de su propio argumento, la voz de su propio razonamiento, en lugar de seguir la voz de Dios. Entonces todas estas conductas fueron las que hizo que ese pueblo, esa generación, en lugar de que vieran la bendición de Dios, lo que vieron fue la maldición, porque ninguno de esa generación entró en la tierra de la bendición. Ahora, Isaías 64:1, el profeta es llevado aquí en esta escritura. Estoy en Isaías 64:1. El profeta Isaías es llevado en esta escritura a clamar a Dios por un rompimiento. Y él dice en el verso 1 de Isaías 64: oh, si rompiesen los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes. Verso 2: como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos. Aquí vemos que el plan de Dios para su pueblo respecto a sus enemigos siempre ha sido y es que Él haga notar su gran nombre a los enemigos de su pueblo. Ese es el plan de Dios. Un Dios haciendo, repito, notar, hacer notar su gran nombre, o sea, manifestar su gran nombre en contra de los enemigos del pueblo de Dios. Cuando hablamos de manifestar el nombre de Dios en contra de los enemigos, estamos hablando de Dios manifestar su poder, su autoridad en contra de los enemigos de su pueblo. Ese es el plan de Dios para su pueblo. Ese es el plan de Dios para su pueblo. Que Dios, a través de su pueblo, haga manifestar el poder de su gran nombre en contra de nuestros enemigos. Pero para ver a Dios sometiendo a nuestros enemigos, tenemos que entrar en un proceso, y lo indica el verso 1, donde dice: y a tu presencia, Isaías 64:1, y a tu presencia se escurriesen los montes. Habla de un proceso donde tenemos que permitir que la presencia de Dios en nosotros escurra los montes. Y los montes aquí, que tienen que bajar porque están muy altos y tienen que bajar por la presencia de Dios, esos montes aquí tienen que ver con toda soberbia, arrogancia,
orgullo, altivez, que hace que no aguantemos el proceso de cambio de Dios en nuestras vidas. Usted dirá en esta mañana de ayuno: pero si en mi corazón, pastor, más sencillez no puede haber. Tal vez es lo que usted dice en su corazón, pero la manera más sencilla de ver en qué nivel de sencillez estamos en nuestro corazón es a la hora de responder a lo que Dios nos está hablando por su palabra, a lo que Dios nos está diciendo por su palabra. Es en esa manera de nosotros responder a la dirección de Dios para nuestras vidas que podemos medir el nivel de sencillez que hay en nuestro corazón. Por ejemplo, cuando vamos a Números capítulo 14, versos 40 al 45, dice esta escritura que ilustra esta verdad que queremos confirmar. Dice Números 14, 40 al 45: se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo: henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés: ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque la Amalecita y el Cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada, pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir. Tome nota de esta palabra, la manera de ellos responder ante lo que Moisés les estaba diciendo de parte de Dios, que no era el tiempo de ir a la guerra. Dice que ellos, ante lo que Moisés les dijo, se obstinaron en subir a la cima del monte. Pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento, y descendieron el Amalecita y el Cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. Tome nota que a pesar de que Moisés le dio una orden de que no subieran, no era el tiempo para ir a la guerra, dice la Biblia literalmente en esta escritura que ellos se obstinaron en subir. Y ahí fue donde vino el Amalecita y el Cananeo que habitaban en aquel monte, los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. Entonces, esto es lo que sucede cuando no hay esa sencillez en el corazón en atender la voz de Dios, seguir la dirección de Dios, en seguir las indicaciones, las instrucciones de Dios. Cuando tomamos otras direcciones contrarias a lo establecido por Dios, a lo que oímos de parte de Dios, es ahí donde entonces nuestros enemigos estarán en una posición de ventaja respecto a nosotros. Es ahí donde entonces, como dijimos al inicio de esta enseñanza, abrimos puertas, le damos acceso a enemigos para que traigan males, para que traigan todo tipo de maldición, destrucción, ruina, muerte e enfermedad a nuestras vidas. Y nos preguntamos por qué está ocurriendo esta situación, por qué esta destrucción, por qué esta derrota, por qué esta mortandad. Y es que, como dice la Biblia, empezamos hablando de un pueblo que amó la maldición y aborreció la bendición, porque aborrecieron la tierra deseable, la tierra de bendición que Dios les quería dar. Aborrecieron el propósito de Dios, el llamado de Dios para sus vidas. Lo aborrecieron. Abrieron sus puertas a la maldición de Egipto, a lo que Egipto les daba. Y por esa razón
terminaron en manos de sus enemigos, terminaron siendo destruidos, como dice esta escritura leída. Ahora, en Isaías capítulo 63, verso 17, hay una pregunta que se hace aquí el escritor, el profeta Isaías, y es la siguiente: ¿por qué, oh Jehová, nos has hecho errar tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? Vuélvete por amor de tu siervo, por las tribus de tu heredad. El profeta es llevado a clamar, gemir ante la presencia de Dios, a humillarse ante Dios, al ver la condición de su pueblo, cómo habían caído ese pueblo en errar la visión de Dios, en errar el camino de Dios, en errar la voluntad de Dios, la dirección de Dios para sus vidas. Y no solamente cayeron en errar la visión, sino que endurecieron sus corazones al temor de Dios. Miren qué condición más triste y lamentable vio el profeta Isaías en su pueblo, en sus días, razón por la cual es llevado a humillarse ante la presencia de Dios, es llevado a orar, a clamar, a gemir ante Dios, diciéndole al Señor en oración: vuélvete por amor de tu siervo, por las tribus de tu heredad. Entonces, tome nota de esta escritura, Isaías capítulo 63, verso 17. Tome nota de esta escritura porque tiene mucho que ver con la condición que estamos viviendo en nuestros días. Porque Isaías habla de un pueblo que erró el camino de Dios, un pueblo que erró la visión de Dios, erró la voluntad de Dios, erró el propósito de Dios, porque prefirieron, escuche bien, prefirieron poner sus sentimientos y emociones por encima de lo que Dios dijo. Prefirieron poner sus exigencias y expectativas no cumplidas por encima de lo que oyeron de Dios para sus vidas y para su generación. Número 2, Isaías vio un pueblo cada vez más endurecido, es decir, resueltos en no volver a retomar el camino de Dios, la voluntad de Dios para sus vidas. Porque cuando un corazón se endurece a este punto, es porque no hay ya circunstancia que lo haga volver a retomar lo de Dios. De eso se trata cuando un corazón se endurece. Ya no hay situación, ya no hay circunstancia que haga que ese corazón vuelva en sí y vuelva a retomar lo que dejó de Dios atrás. Entonces esto tiene que ver mucho con nuestros días, porque es por esa razón que Isaías ve estas consecuencias venir sobre ese pueblo que había dejado la voluntad de Dios, habían errado la visión de Dios y se habían endurecido para no volver a retomar lo de Dios para sus vidas. Las consecuencias fatales que Isaías vio en ese pueblo fue a enemigos tomando dominio y enseñoreándose de ellos, como lo dice Isaías capítulo 63, verso 18, donde dice: por poco tiempo lo poseyó tu santo pueblo, nuestros enemigos han hollado tu santuario. Isaías vio venir estas consecuencias fatales sobre ese pueblo, donde él vio a sus enemigos hollar sus santuarios, en otras palabras, pisotear sus templos. Voy un poco más allá, pisotear lo que Dios había dicho que iba a hacer con ellos.
Eso fue lo que Isaías vio como consecuencia venirle a ese pueblo. Él vio enemigos pisotear sus santuarios, pisotear lo que Dios había dicho acerca de ellos. Todo lo contrario a lo que el Señor marcó en Lucas 10:19, donde dice: yo os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Ese es el plan de Dios. Un pueblo, una iglesia pisando al enemigo, hollando al enemigo, y no el enemigo pisando al pueblo de Dios. Ese es el plan de Dios marcado en Lucas 10:19. Entonces, queridos espectadores, todos aquellos que me han permitido entrar hasta sus hogares a través de esta señal, concluyo con estas palabras de reflexión y también con una palabra de oración a favor de todos ustedes, para que de alguna manera podamos reflexionar en lo que hemos escuchado de parte de esta palabra. Si hemos sido ese pueblo que hemos errado la visión de Dios, hemos errado el propósito de Dios, nos hemos ido de la voluntad de Dios, nos hemos apartado del lugar donde Dios nos quiere. Si somos ese pueblo que se ha endurecido y ni aún estas plagas nos están haciendo reflexionar para retomar lo que dejamos atrás de Dios, no nos queda otra que, como el profeta Isaías, que viendo la condición de ese pueblo, dice que se volvió a Dios en humillación, se volvió a Dios en clamor a favor de ese pueblo. Hay mucho pueblo así, en medio de esta crisis, que Dios está tratando de, a través de este mensaje de plaga y de mortandad, enviarle un mensaje de restauración. Pero que todavía hay mucho pueblo de Dios, siento en mi espíritu que todavía hay mucho pueblo de Dios que no están atendiendo el llamado de Dios. Tal vez están esperando ver más mortandad en esta tierra. Tal vez están esperando ver lo peor que pueda venir a esta tierra. Pero yo quiero tomar la actitud del profeta Isaías, juntamente con aquellos que me están viendo, de humillarnos. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que en su gracia, en su misericordia, pueda levantar a todo ese pueblo que ha errado el camino de Dios, que ha sido indiferente a lo de Dios, que se ha desviado del lugar donde Dios nos llamó a servir. Vamos a humillarnos ante la presencia de Dios para que Dios trabaje en esos corazones y que ese pueblo pueda levantarse para Dios. Y un gran pueblo, después de esta tempestad, puedan llenar los templos evangélicos. Un gran pueblo, un gran remanente que se había desviado y había caído en indiferencia. Después de esta tempestad, si Dios nos da vida, puedan volver a llenar los templos evangélicos, porque ese es el plan de Dios. Oremos. Padre, gracias por todos aquellos que nos siguen, que nos han prestado su atención, su tiempo, siguiéndonos a través de esta señal. Nos unimos al sentir del profeta Isaías, al ver la condición de un pueblo que erró la voluntad de Dios, erró el camino de Dios, erró la visión de Dios. Y además de que habían errado el camino de Dios, se endurecieron para no volver a retomar lo de Dios. Y por eso Isaías vio como consecuencia enemigos hollar, pisar sus santuarios. En otras palabras, Isaías vio como consecuencia a enemigos pisotear todo lo que Dios les había prometido, pisotear todo lo bueno que Dios quería hacer entre ellos. Nos unimos al sentir del profeta Isaías. Nos volvemos a ti en humillación, en clamor, para que tú tengas misericordia de este pueblo y levantes a este pueblo
para tu gloria y alabanza en Cristo Jesús. Que así sea. Amén y amén. Con esta palabra te bendigo hasta tu hogar y que sigamos en este tiempo de ayuno y oración a favor de un pueblo que necesita de nuestras oraciones, que necesita levantarse para Dios y retomar el llamado de Dios. Es mi deseo que después de esta plaga, si Dios nos da la vida, veamos la casa de Dios, todos los templos evangélicos llenarse nuevamente de ese remanente que se había apartado de lo de Dios. Bendiciones. Yo quiero concluir en este día de ayuno esta reflexión con recordándoles el tema de esta reflexión, que tiene que ver cuándo es que Dios permitió en la Biblia que enemigos fueran usados para traer juicio a su pueblo. Y todo tiene que ver, por lo que hemos relatado por las Escrituras, todo tiene que ver con las puertas que abramos, ya sea a la bendición o a la maldición. Y puertas aquí hemos visto por la palabra que tiene que ver con conductas que pueden ser usadas para dar acceso a la maldición, o conductas que pueden ser usadas, actitudes que Dios puede usar para dar acceso a la bendición. Todo depende de la conducta que tengamos ante la presencia del Señor, ante el llamado de Dios. Y en esta última escritura, en Isaías capítulo 63, nuestra última escritura leída, Isaías capítulo 63, verso 17, vemos al profeta humillándose ante la presencia del Señor por un pueblo que él había visto caer en una conducta donde erraron el camino de Dios, erraron la visión de Dios, erraron el propósito de Dios y endurecieron sus corazones al temor de Dios. Fue lo que Isaías vio en conducta en ese pueblo, razón por la cual los enemigos hollaron sus santuarios, o sea, pisotearon lo que Dios quería hacer en sus vidas. Sus enemigos pisotearon, destruyeron, desbarataron todo lo que Dios dijo que iba a hacer con ellos. Triste esta condición y lamentable. Todo porque abrieron puertas teniendo conductas de desviarse del propósito de Dios, de la visión de Dios. Todo porque tuvieron conducta de endurecerse al llamado de Dios, a lo que Dios quería hacer en sus vidas. Y esto es lo que muchas veces vuelve a ocurrir en el pueblo de Dios. Razón por la cual entonces Dios permite que enemigos vengan a pisotear, a destruir todo lo bueno que Dios dijo que haría. Yo creo que esta condición que está viviendo el mundo y que también aún el pueblo de Dios la está experimentando, esta situación triste, es un mensaje de Dios para el mundo, principalmente para el pueblo de Dios. Porque mucho pueblo de Dios venía de estar fallando, errando en la visión de Dios para sus vidas y para la iglesia donde Dios los llamó. Mucho pueblo de Dios habían caído en obstinación, en perder el temor de Dios, en no atender el llamado de Dios. Mucho pueblo de Dios venía de caer en esa condición de indiferencia, de rechazo a lo de Dios, hasta que nos sorprendió esta plaga. Y quiera Dios que Dios use esta plaga para que ese pueblo de Dios que erró la visión, que ha sido indiferente al llamado de Dios, quiera Dios que Dios use esta plaga para que mucho pueblo de Dios que ha sido indiferente a través de estas plagas puedan reflexionar,
puedan arrepentirse y puedan tomar la decisión de retomar lo de Dios para sus vidas y para la iglesia que abandonaron. Entonces, queridos espectadores, todos aquellos que me han permitido entrar hasta sus hogares a través de esta señal, concluyo con estas palabras de reflexión y también con una palabra de oración a favor de todos ustedes, para que de alguna manera podamos reflexionar en lo que hemos escuchado de parte de esta palabra. Si hemos sido ese pueblo que hemos errado la visión de Dios, hemos errado el propósito de Dios, nos hemos ido de la voluntad de Dios, nos hemos apartado del lugar donde Dios nos quiere. Si somos ese pueblo que se ha endurecido y ni aún estas plagas nos están haciendo reflexionar para retomar lo que dejamos atrás de Dios, no nos queda otra que, como el profeta Isaías, que viendo la condición de ese pueblo, dice que se volvió a Dios en humillación, se volvió a Dios en clamor a favor de ese pueblo. Hay mucho pueblo así, en medio de esta crisis, que Dios está tratando de, a través de este mensaje de plaga y de mortandad, enviarle un mensaje de restauración. Pero que todavía hay mucho pueblo de Dios, siento en mi espíritu que todavía hay mucho pueblo de Dios que no están atendiendo el llamado de Dios. Tal vez están esperando ver más mortandad en esta tierra. Tal vez están esperando ver lo peor que pueda venir a esta tierra. Pero yo quiero tomar la actitud del profeta Isaías, juntamente con aquellos que me están viendo, de humillarnos. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que en su gracia, en su misericordia, pueda levantar a todo ese pueblo que ha errado el camino de Dios, que ha sido indiferente a lo de Dios, que se ha desviado del lugar donde Dios nos llamó a servir. Vamos a humillarnos ante la presencia de Dios para que Dios trabaje en esos corazones y que ese pueblo pueda levantarse para Dios. Y un gran pueblo, después de esta tempestad, puedan llenar los templos evangélicos. Un gran pueblo, un gran remanente que se había desviado y había caído en indiferencia. Después de esta tempestad, si Dios nos da vida, puedan volver a llenar los templos evangélicos, porque ese es el plan de Dios. Oremos. Padre, gracias por todos aquellos que nos siguen, que nos han prestado su atención, su tiempo, siguiéndonos a través de esta señal. Nos unimos al sentir del profeta Isaías, al ver la condición de un pueblo que erró la voluntad de Dios, erró el camino de Dios, erró la visión de Dios. Y además de que habían errado el camino de Dios, se endurecieron para no volver a retomar lo de Dios. Y por eso Isaías vio como consecuencia enemigos hollar, pisar sus santuarios. En otras palabras, Isaías vio como consecuencia a enemigos pisotear todo lo que Dios les había prometido, pisotear todo lo bueno que Dios quería hacer entre ellos. Nos unimos al sentir del profeta Isaías. Nos volvemos a ti en humillación, en clamor, para que tú tengas misericordia de este pueblo y levantes a este pueblo para tu gloria y alabanza en Cristo Jesús. Que así sea. Amén y amén. Con esta palabra te bendigo hasta tu hogar y que sigamos en este tiempo de ayuno y oración a favor de un pueblo que necesita de nuestras oraciones, que necesita levantarse para Dios y retomar el llamado de Dios. Es mi deseo que después de esta plaga, si Dios nos da la vida, veamos la casa de Dios, todos los templos evangélicos llenarse nuevamente
de ese remanente que se había apartado de lo de Dios. Bendiciones. Mírame, Señor, atiende a mi oración.